La política está revuelta, es lógico, porque se está empezando a discutir el corazón de esa actividad, que es el poder, porque ya empieza a moverse el tablero del ajedrez electoral, empieza a moverse en 2 distritos, en la provincia de Santa Fe, donde hay elecciones para constituyentes y también para concejales en muchas ciudades, el 13 de abril, y empieza a moverse en la ciudad de Buenos Aires, donde hay elecciones locales el 18 de mayo. Y hoy tenemos como invitado a Horacio Rodríguez Larreta, que está tan identificado con la vida política de la ciudad de Buenos Aires y que hoy acaba de anunciar hace un ratito, se va a presentar como candidato a legislador para la legislatura local. Es una novedad importante para la biografía de Larreta, es una novedad importante para la vida política de la ciudad y después lo vamos a interrogar sobre qué sentido tiene, qué está pensando él y por qué lo hace. Ahora, no hay que perder de vista, en medio de todo este berenjenal político, una línea que ordena el proceso y tiene que ver con la vida del oficialismo, tiene que ver con la vida del gobierno y tiene que ver con algo que vivimos insistiendo para no olvidarnos de lo principal frente a todo lo que es accesorio. Y es que el eje central de la política oficial es tratar un tema, resolver, si pudiera Milei, un tema que ha sido el tema de todo este tiempo en la Argentina. Probablemente desde el año 2005, cuando empezó a insinuarse ese problema, hasta ahora, que es el problema de la inflación. El centro político de este gobierno, político, no solo económico, es revertir el proceso inflacionario que deterioró los ingresos de manera muy importante en la Argentina en los últimos años, probablemente en los últimos 20 años. En un país con niveles de informalidad tan grandes, con tanta gente que está fuera del mercado formal de trabajo, que hace que el tema de la inflación sea todavía más dañino, más corrosivo, porque hay muchísimos argentinos que no tienen la posibilidad de defender su salario a través de la protección de un sindicato. Entonces, este es el tema central y este es el tema que hace presumir a todos los encuestadores que el gobierno va a hacer una elección muy satisfactoria en octubre. Ahora, el descenso de la inflación, no tenemos que perder de vista esto tampoco, pega en otra variable dramática de la Argentina, que es la pobreza. A mí me gustaría mostrarles este gráfico, que es de uno de los mejores expertos en los aspectos sociales de la economía. Martín García Rosada es un investigador, un profesor de la Universidad de Itela, se dedica a temas de pobreza, y él plantea en este tweet, en este posteo en la red X, que con la canasta básica total, eso quiere decir CBT, de febrero de 2025, tenemos una tasa de pobreza, él mide el semestre de septiembre del 24 a febrero del 25, es decir, el mes pasado, de 34,9. Es esta curva de la que está hablando García Rosada. A ver si podemos ver el mismo gráfico, claro, aislarlo para verlo mejor. Estamos hablando de un descenso de la inflación entre septiembre y febrero que va desde el 53% en septiembre, digamos, si miramos bien los números, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, supera el 50% la pobreza, a 34,9%, casi 35% en el mes de febrero. Bueno, esto es importante desde el punto de vista de la economía, porque muy probablemente no hay mejor programa social que este, que la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos, deliberadamente no digo salarios, porque para hablar de salarios tenemos que hablar solamente del universo ocupado formalmente de la población argentina,
excluimos a todos los informales, el deterioro de los ingresos empieza a frenarse con esto o empieza a recuperarse el ingreso. Y esto es importante desde el punto de vista de la sociedad, del castigo que ha sido la inflación durante todos estos años, pero es importante desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque esta regresión de la pobreza hace que la libertad avanza, el oficialismo, la fuerza que conduce Milei, tenga la ilusión, la pretensión, el proyecto de representar también a sectores medios bajos y bajos de la sociedad. Y esto plantea una incógnita de cuál va a ser el desempeño del gobierno, de los candidatos del oficialismo, este año, sobre todo en el norte del país y en el conurbano bonaerense. Es decir, que el descenso de la inflación está ligado al problema de la pobreza, a este descenso de la pobreza que nos muestra acá García Rosada, y también está ligado a la identidad que va adquiriendo la Libertad Avanza, que, al menos para quienes la conducen, no debería ser interpretada solamente como un sujeto que representa a los sectores medios altos, a los sectores más ligados al mercado o a una ideología de libre mercado, sino que también aspira a convertirse en algo como una especie de conservadorismo popular ligado al menemismo, para entendernos. Bueno, esta política que consolida este marco de Martín González Rosada, que mencionábamos recién, profesor de la Ditela, se va a consolidar con una novedad que muy probablemente conozcamos en abril, tal vez hacia mediados de abril. Ya hablamos el lunes pasado de esto. Vamos a seguir hablando hoy y seguramente los días que vienen, porque al menos por lo que conocemos hasta ahora del gobierno de Milei, no sabemos lo que va a pasar en adelante, sobre todo no sabemos qué va a pasar en los segundos 2 años del gobierno de Milei, pero hasta ahora esta novedad que vamos a conocer a mediados de abril es el hecho más importante de todo el periodo. Y es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no solamente supone un desembolso, cuya cifra no conocemos, pero muchos calculan alrededor de 20.000 millones de dólares, considerando un desembolso del Fondo Monetario Internacional que sería acompañado también por el Banco Mundial y el BID. Pero además, otro capítulo de ese acuerdo con el fondo, que siguen negociando el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza. Y ese otro capítulo es nada menos que el levantamiento del cepo cambiario. Milei venía hablando de que la restricción o la intervención del Estado sobre el mercado de cambio se iba a producir, se iba a despejar, se iba a remover después de las elecciones. Diciembre, enero del año que viene. Esto se adelanta. Y muy probablemente, y ahora vamos a decir cuáles son los indicios en los que nos basamos para decir esto, se produzca en abril. Y esto supone despejar una mega incógnita de la política económica, como vamos a ver después. ¿Por qué decimos que es muy probable que se produzca en abril? Primero, porque ya lo mostramos el lunes pasado, hubo una entrevista de Luis Caputo, el ministro de Economía, con Horacio Kavak, aquí en La Nación Más, en la que cuando Kavak le pregunta a Caputo, bueno, y sigue todo igual, el crawling peg, la devaluación de 1% por mes que viene llevando adelante el gobierno respecto del dólar oficial, ¿va a seguir igual? Y Caputo da una respuesta tramposa. Dice, todo sigue igual. Pero cuando dice que es todo, no es el crawling peg, es la estabilidad cambiaria. Y empieza a explicar que no hay suficiente cantidad de pesos como para poner en tela de juicio la estabilidad del dólar. Porque no hay suficiente cantidad de pesos como para que haya una corrida a favor del dólar y eso produzca una depreciación brusca de la moneda. Hay economistas muy serios, muy prestigiosos, como Miguel Kigel, por ejemplo, que dicen, cuidado Caputo, porque hay pesos
hay muchos depósitos en pesos, hay muchos instrumentos financieros, bonos en pesos emitidos por el Tesoro, que muy bien puede suceder que quienes están en posesión de esos pesos o están en posesión de esos bonos decidan desmontar esas posiciones para ir a comprar dólares. Entonces acá volvemos al problema crucial de la economía y de cualquier política económica, lo que el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti llama la institución invisible, la confianza. Bueno, ahí está el tema. Crucial, importantísimo. ¿Por qué? Y porque si se mueve el dólar va a haber un movimiento en los precios y una especie de reflujo inflacionario. Y esto afecta centralmente al gobierno, por lo que decíamos al comienzo, porque el principal trofeo que lleva el gobierno a las elecciones es la derrota, por lo menos provisoria, de la inflación. Ahora tenemos un segundo indicio muy importante que pasó tal vez inadvertido. El gobierno mandó un DNU al Congreso para que el Congreso convalide el acuerdo con el fondo. Es un DNU que, como todos sabemos, no tiene detalles. Pero en los considerandos de ese DNU va diciendo, considerando que, dice, que contar con un nivel, habla de, es muy importante tener un nivel satisfactorio de reservas para reducir el riesgo del país, que para eso hay que mejorar los activos del Banco Central y por eso el Tesoro le va a pagar al Banco Central una letra o los instrumentos financieros con los cuales el Tesoro se endeudó en el Central y va a mejorar así el activo del Central. Pero dice lo siguiente, acá estos dos párrafos me interesan, que las referidas limitaciones en el margen de acción de la entidad monetaria se agravan cuando, como en el presente, las restricciones al mercado de cambios deben continuar siendo liberalizadas. El cepo debe continuar siendo liberalizado. Y agrega, y considerando que el denominado cepo cambiario reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo. Si me dicen esto en los considerandos del DNU, y hay alguna lógica, y suponemos que alguna lógica queda en la Argentina, lo que me están diciendo es que van a levantar el cepo. Nadie hace esta afirmación de que el cepo cambiario reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo para mantener esa disposición. Por entonces uno le diría al gobierno, estás desalentando la inversión y estás manteniendo la ineficiencia de la economía. Bueno, quiere decir que estamos en vísperas de que se despeje una gran incógnita de la economía argentina, que es cuánto vale realmente el dólar. Y salgamos de esa discusión que enfurece a Milei de si el dólar está atrasado, si está adelantado, si los que se adelantaron son los precios. Toda esa es una discusión que tiene sentido porque el precio del dólar lo fija un funcionario del Estado, contra lo que predica toda la ideología del propio presidente. ¿Cómo va a ser esa liberación del cepo? ¿Va a haber bandas para que el Banco Central pueda intervenir cuando el dólar toca determinado techo o cae por debajo de determinado piso? No lo sabemos todavía. Esas bandas, si existieran, la capacidad de intervención del Banco Central en el mercado para mantener un determinado precio y que el dólar, por ejemplo, no se dispare, van a tener un piso, es decir, el fondo le va a decir al Banco Central argentino, te dejo intervenir, pero siempre y cuando no abarates demasiado el dólar. En la Argentina abaratar el dólar significa juntar votos. Es mejorar el salario, porque todo está hecho de dólares. Estas son incógnitas que todavía no podemos despejar. Ahora, vamos a saber finalmente cuál es el precio del dólar fijado por el mercado. Se va a levantar, como dice el DNU, una barrera importante para las inversiones. Es más fácil invertir en un país donde uno sabe cuánto vale la moneda con la que se invierte, sobre todo si la inversión es extranjera. Para muchos es una clave para evitar la recesión. ¿Por qué? Y porque se supone que un dólar manejado por el gobierno que tiende a estar atrasado, que tiende a estar muy barato,
facilita muchísimo las importaciones, desalienta la producción, genera desempleo, y esto es importantísimo, es crucial. ¿Por qué? Porque el gran desafío de Milei, si uno mira la historia en la larga duración, es que no le pase a Milei lo que le pasó a Menem y lo que le pasó a Macri. En los dos intentos anteriores de establecer en la Argentina una economía francamente de mercado, digamos, una aproximación más intensa de la Argentina y de la economía argentina a los términos clásicos del capitalismo, el problema de esos dos experimentos es que terminaron con recesiones. Terminaron haciendo daño a la calidad de vida de la gente porque la gente perdía el empleo. Las empresas empezaban a cerrarse. El tejido productivo, la acumulación de capital por parte de inversores argentinos empezaba a deteriorarse. El gran desafío histórico de Milei es estabilizar la economía sin terminar en ese callejón sin salida de la recesión. Y muchos economistas, expertos en estos temas, dicen eso es imposible si hay cepo cambiario. Entonces se abrirá una luz de esperanza para el dinamismo de la economía argentina, para que pueda haber inversión y al haber inversión haya mejores niveles de producción. Ahora, todo esto toca también la política, por algo que venimos diciendo hace meses, que es la reflexión de un cientista político, que dice, además, si se levanta el cepo, se produce un cambio político. ¿Por qué? Y porque la gente en el mercado de cambios vota todos los días. Ejemplo, todo el escándalo que hubo alrededor de la criptomoneda Libra. ¿Cuánto pegó? Y si hubiera un mercado de cambios liberado, veríamos cuánto pegó porque el valor del dólar seguro se hubiera modificado. Es decir, el gobierno, al tener atado el precio del dólar con un cepo, en alguna medida, voy a decir algo un poco exagerado para entendernos, establece algún tipo de censura política porque el mercado de cambios es un termómetro muy fidedigno del estado de la opinión pública y del estado de satisfacción de la gente con el gobierno, sin tener que esperar a las elecciones o a estudios específicos sobre el tema como los índices, por ejemplo, de la Universidad de Itela. Ahora, para que este acuerdo se termine de negociar y se firme, hace falta que el Congreso apruebe el DNU. Y para eso se tiene que constituir la comisión bicameral que trata los decretos de necesidad de urgencia, que todavía no se constituyó. Y para que se constituya tiene que haber una mayoría oficialista dispuesta a aprobar un dictamen favoreciendo la convalidación por parte del Congreso de este decreto. Y ahí había una incógnita, un diputado, pugilista, Oscar Sago, era el presidente del bloque de La Libertad Avanza, se pelea con Martín Menem por una discusión sobre la titularidad de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, que todavía sigue esa discusión, se tiraron agua en la cara a 2 diputadas, etc. Y se va de La Libertad Avanza, Sago, y arma un bloque aparte con el MID. Y hace pocos días, en algo que llamó mucho la atención y generó inquietud, se agarró a trompadas con otro diputado, esta vez sí, de La Libertad Avanza, este otro diputado ligado al gobierno, el diputado Lisandro Almirón, se pelearon a trompadas en el recinto de la Cámara de Diputados. Entonces, a este Sago que está tan enojado con su ex compañero de partido, Almirón, ahora había que traerlo para que vote a favor el DNU. Y misteriosamente hubo un lazarillo que lo trajo al redil del oficialismo. Cristian Ritondo, el entrañable Pucho, que siendo presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados tiene una misteriosa ascendencia sobre el diputado Sago y consiguió que el diputado Sago mañana intervenga, integre la comisión bicameral de decretos de necesidad de urgencia y apoye al gobierno en la sanción de ese decreto. Personas que conocen bien la Cámara de Diputados y tienen una posición más bien independiente dicen el gobierno tiene el número para tratar el decreto en el recinto.
Y este acuerdo con el fondo va a ser convalidado. Obviamente con la oposición del kirchnerismo, que dice, no, acá habría que cumplir con la ley Guzmán. La ley que hizo sancionar Martín Guzmán, que dice que tiene que haber una ley que apruebe este acuerdo. Que tiene que haber una ley que exprese que el Congreso está de acuerdo con el endeudamiento que adopta el Poder Ejecutivo al firmar este acuerdo con el fondo. No va a haber ley, va a haber un DNU. Que le extiende casi un cheque en blanco al gobierno porque no sabemos los términos del acuerdo. Pero el gobierno está siempre al borde de conseguir el número. La coalición cívica que lidera Elisa Carrió y que lidera en la Cámara de Diputados Juan Manuel López se pronunció a favor de aprobar este decreto. Quiere decir que para el gobierno se despeja una incógnita muy importante y tendría el número. ¿Qué lo puede traicionar al gobierno? La agenda. ¿Qué quiere decir la agenda? Que el mismo día que se tendría que tratar el decreto, va a haber una gran convulsión alrededor del Congreso. Primero porque hay una marcha ligada a los docentes, que viene a reivindicar banderas de la oposición al gobierno después de la marcha que terminó en represión y en grandes tumultos la semana pasada, a la que ahora nos vamos a referir. Una marcha donde se expresan los sindicatos más ligados a Cristina Kirchner, seguramente fuerzas del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, Grabois y su gente, ATE, la CTA, gremios, digamos, peronistas de izquierda, que van a ir a poner un clima complicado alrededor del Congreso. Entonces mucha gente de la oposición dice, me pedís que te apoye en un acuerdo con el fondo el día que tengo la presión de la plaza sobre el recinto. Primer problema. El segundo problema es que ese día va a haber diputados echando sal sobre una herida del oficialismo, una herida de Milei y una herida sobre todo de su hermana Karina. Se va a discutir en el Congreso, en la Cámara de Diputados, si se convoca una interpelación a alguien del oficialismo, Guillermo Francos, Karina Milei. ¿Usted se la imagina a Karina Milei frente al Congreso, frente a la Cámara de Diputados en interpelación? Desafío. Manuel Adorni, que tiene más training en contestar preguntas. Alguien que vaya a dar explicaciones por el caso de la criptomoneda Libra. O, si no es una interpelación, la creación de una comisión investigadora. Que va a establecer, como todas las comisiones investigadoras, un show permanente de meses en el gobierno, metiendo el cuchillo en esa herida que al gobierno no le preocupa demasiado, porque no tiene un gran impacto electoral, pero sí genera un clima de inquietud que lo obliga al oficialismo a tener cierta lógica en un terreno donde vive resbalando, que es el terreno parlamentario, como se vio en las trompadas de la semana pasada. Va a haber también otra historia que se entrelaza con estas anteriores. Va a haber, como dijimos, una marcha en la plaza, una marcha kirchnerista, centralmente kirchnerista, en contra del gobierno en la plaza de los dos congresos. Y al día siguiente, en teoría, el Senado debería tratar el pliego de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Pero es bastante impensable que haya semejante manifestación en contra del gobierno el miércoles y que el jueves Cristina Kirchner y sus senadores coincidan con el gobierno en aprobar esos dos pliegos. Más allá de que Cristina no muestra el juego todavía. Y eso da lugar a que amigos del juez Lijo, digan, no, Cristina va a dar la orden de voltear a García Mansilla, pero mantenerlo a Ariel Lijo como candidato a juez de la Corte o como juez de la Corte. En todo este contexto aparecen noticias desagradables alrededor o al lado del apellido Lijo. Hoy publica una nota con un contenido, no la nota, el contenido es poco edificante. Gustavo Ibarra, que es un cronista parlamentario, sigue la vida del Senado con mucha lucidez en el diario La Nación, diciendo que el juez Lijo extorsiona a senadores que le votarían en contra.
Bueno, es el peor antecedente para llegar a la Corte, pero así estamos. Amigos del hijo, ligados a los servicios de inteligencia, como por ejemplo Lucas Nehamkis, que es el secretario privado del tenebroso Jaime Estiuso, envían mensajes a dirigentes políticos que han estado en contra de la sanción de la aprobación del pliego del hijo, diciendo: ¿ustedes están dispuestos a caminar tribunales todo este tiempo porque Comodoro Pi se va a vengar de los que no aprueben al hijo? Digamos, los amigos del juez ayudan poco a que se lo vote con todo este clima de tan baja calidad moral que rodea la candidatura y la marcha del hijo hacia la Corte, si es que llega. Todavía no sabemos. Pero hay un dato interesante para la política, para entender el estado de la institucionalidad en la Argentina. Si el hijo llega, llega por casualidad. Y si el hijo no llega, no llega por casualidad también. Es decir, en estas designaciones de la Corte no ha habido ninguna racionalidad que permita anticipar cuál va a ser el procedimiento. El gobierno intenta salir de estas polémicas, salir de Libra, salir del problema al hijo, que se termine pronto, encauzando la discusión pública en un terreno más firme, más favorable, y ese terreno no solo es el del descenso de la pobreza por el descenso de la inflación, sino también el del orden público, que es algo que mucha gente viene demandando desde hace mucho tiempo en la Argentina. Entonces ahí está Patricia Bullrich, levantando el perfil. Ahora mandó un proyecto de ley para criminalizar o considerar a las barras bravas como organizaciones delictivas. Hoy Daniel Vilota nos va a pintar un panorama de lo que significan las barras bravas para la política, para el aparato político del conurbano bonaerense. ¿Cuál? ¿El peronismo? Sí, pero también la libertad avanza. Esa es la novedad que trae Vilota. ¿Cuál es la relación entre barras bravas y el oficialismo en la zona caliente del conurbano bonaerense? Patricia Bullrich quiere condenar a las barras bravas a no poder entrar más a ver partidos de fútbol, a participar de las hinchadas, y amenaza la ley con sancionar a los dirigentes que lo permitan. La otra línea de acción de la ministra fue pedir la remoción y denunciar por prevaricato a la jueza Karina Andrade. Es una jueza de la ciudad de Buenos Aires, hizo toda su vida en la justicia porteña, en su momento como secretaria de la jueza Gabriela López Iñiguez, que ahora es jueza del Tribunal Oral número 8 Federal de Comodoro Pi. Estoy hablando de Karina Andrade, una jueza, los que la conocen dicen zafaroniana, ultragarantista, puede tener una ideología cercana al kirchnerismo, que hizo que ponga una lupa enorme sobre los motivos por los que hubo detenidos en la manifestación tan convulsiva, tan agresiva del miércoles pasado, y liberó a esos presos. Por lo cual encendió la ira de Patricia Bullrich, que estaba tan enojada, ella y sus colaboradores, que terminó yendo a denunciar a Andrade al Consejo de la Magistratura Nacional. Le dijeron: no, acá no es. Estamos hablando de funcionarios del Ministerio de Seguridad y de Justicia. No, la jueza es de la justicia porteña, es el otro Consejo Deliberante. Bueno, agarraron el auto y volvieron. Es más, estaban tan enojados que el primer escrito que pusieron para denunciar habla de la jueza Karina Delgado. Fíjense, el que lo denuncia, Fernando Soto, termina diciendo: perdón, la jueza se llama Karina Andrade. Les costó encontrar el nombre. Todo bastante desordenado, todo generando mucha polémica, tanta polémica que hoy desde Chacarita le envía una carta documento a Patricia Bullrich para que corrija las imputaciones que hizo sobre Capriotti, dirigente de Chacarita, y sobre todo sobre Luis Barrio Nuevo, a los que acusó extraer, acá podemos ver la carta, a los que, acá está la carta de documento del abogado Horacio Ferro, dirigida a Patricia Bullrich, para que corrija lo que dijo de Capriotti y la imputación que le hizo a Barrio Nuevo por estar detrás de barras bravas de muchos clubes que había
entre ellos de Chacarita, en la manifestación del miércoles pasado. Importante, en la del miércoles que viene van a volver a la plaza los movimientos sociales, sobre todo el Evita. Y hay quienes se preguntan, expertos en política social, si no será mejor que vuelvan los movimientos sociales y no que haya marginales de marginales, como fueron estos barra bravas que tuvieron en la manifestación de los jubilados del miércoles pasado. Distintas opciones para distintos grados de presión y a veces de violencia. Todo este panorama plantea que el gobierno tiene un gran éxito en materia económica. Para los principales ideólogos del gobierno es lo único que importa. Van a ir a las elecciones con el trofeo de la inflación y probablemente de la pobreza. Pero en la percepción de la gente empieza a haber ruidos. Y los ruidos afectan la imagen del gobierno y de Milei. Vamos a mirar una encuesta de la consultora MIDE, que lidera Gonzalo de Hanin, que un poco convalida los datos que vimos la semana pasada de la consultora Atlas Intel brasileña, que decía que la imagen del gobierno se mantiene, pero la de Milei había caído. Vamos a mirar esto. Tenemos expectativas sobre la situación del país, no de la vida personal, que coincide bastante con la del país. ¿Vamos a estar mejor como país o vamos a estar peor? Esta es la pregunta que realizan los expertos de MIDE. Y la respuesta es, tenemos la línea verde, que dice mejor que ahora, y la línea roja, que dice peor que ahora. Muy bien. La roja, que es peor que ahora, a partir de febrero, coincide en esto con Atlas, con los brasileños, tiene un repunte de 35 a 40 puntos. Suben 5 puntos porcentuales los que creen que vamos a estar peor que ahora. Y cae desde 37 a 29 los que dicen que vamos a estar mejor que ahora. Este cruce es importante. Y en el gobierno puede ser que admitan que acá hay un daño que tuvo que ver con el escándalo de Libra, sobre todo. Por eso, en el Congreso, los que quieren meter el cuchillo en el oficialismo usan esa herida, la de Libra, y quieren armar esta comisión investigadora o interpelar funcionarios del Poder Ejecutivo. Vamos a ver otro gráfico, también de MIDE, que es la evaluación de la gestión del gobierno. Entonces tenemos positiva, verde, regular, amarillo, y negativa, colorado. Sube la negativa de 42 a 46, también en febrero, cae la positiva de 42 a 37 y se mantiene estable el regular. Es decir, acá el ruido de Libra afectó la imagen del gobierno y afectó también la imagen de Milei. Vamos a mirar la imagen de Milei según MIDE. 53 colorado, 45 verde. Fíjense cómo subió la negativa de 49 a 53, bajó la positiva a 45. De 49 a 45. Empatados en febrero. Bueno, este es el cuadro de imagen del gobierno de Milei en un momento en que el gobierno y Milei y sus principales operadores empiezan a gestionar el esquema electoral. ¿Cuáles van a ser sus aliados? ¿Cuáles van a ser sus adversarios? Y aquí empieza a haber muchas novedades, muchas novedades. La más importante es que, así como hay un eje central general de la vida pública mirada desde el gobierno, que es el descenso de la inflación y abrazarse a ese trofeo, hay un eje político que es que Milei quiere ser el único sol en el firmamento que va del centro a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere que su ascenso en ese firmamento vaya acompañado del eclipse o de la jubilación como líder partidario de Mauricio Macri.
Esto es habitual en la política. Bueno, Maquiavelo ya decía que la principal preocupación de un líder cuando llega es acuchillar al que lo ayudó a llegar. ¿Qué parecido podemos encontrar en la historia contemporánea, reciente? Néstor y Duhalde. En las primeras elecciones que enfrenta Néstor Kirchner, después de haber llegado a poder en el 2003, las del 2005, postula a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, la lanza en un célebre acto del Teatro Argentino de La Plata, y va Cristina Kirchner en un enfrentamiento con los Duhalde, que es aquella elección donde Cristina Kirchner derrota a Chiche Duhalde. Y es terminar con la matriz del kirchnerismo, que fue bonaerense y dualdista. Y a partir de ahí Duhalde ingresa en un laberinto del que todavía no salió, que es tratar de ubicarse en un lugar muy difícil. ¿Por qué? Y porque sus votantes se habían ido con Kirchner. Y es más, sus dirigentes se habían ido con Kirchner. Esto es lo que quiere Milei de Macri. El desafío de Macri hoy es no ser Duhalde. Y esta pelea, que tiene que ver con el liderazgo, vamos a ponerlo en términos muy simples, de la derecha en la Argentina, y si una derecha más extrema viene a quedarse con el mercado electoral de una derecha más moderada y republicana como la del PRO, empieza en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién la lleva hasta ahí? Jorge Macri. ¿Por qué? Porque Jorge Macri, probablemente en una jugada que veremos si es acertada o no, toma un riesgo enorme, dice, no, yo me voy a proteger de este ataque de la libertad avanza sobre el PRO y voy a salvar mi ropa, que es la legislatura porteña que me permite gobernar, y voy a adelantar las elecciones. Y desde el gobierno le dice, ¿querés municipalizar este conflicto? No, te vamos a ir a buscar ahí. Y la elección porteña se empieza a transformar en una elección de extraordinaria importancia para la película nacional, donde hay una estrategia principal del gobierno nacional que es ir contra el PRO. En un momento en que el PRO atraviesa una crisis, que empieza con la crisis de Juntos por el Cambio, se empieza a desarmar esa coalición. Los radicales se van. Los radicales de Lustó, de Jacobiti, se van de la coalición que habían formado con el PRO. Y ahora, la noticia de hoy. Alguien tan identificado con esa fuerza política, que tuvo un protagonismo central en los 8 años del gobierno de Macri en la ciudad y en sus propios 8 años de gobierno como jefe de gobierno, que es Horacio Rodríguez Larreta, nos va a explicar ahora por qué va a competir para llegar a la legislatura por fuera del PRO. Y es obvio que esos votos que se lleve Larreta son votos que van a afectar la estabilidad de Jorge Macri en términos políticos. Hay un problema que tiene que ver con la percepción que hay sobre el gobierno de Jorge Macri, que no está bien en las encuestas, y esto lleva a Mauricio Macri un poco a intervenir el gobierno. Le puso su jefe de gobierno, después le puso a su ministro de Seguridad, que fue un jefe de policía del propio Macri, Horacio Jiménez, y ahora está buscando Mauricio Macri un candidato a la legislatura que no sea funcionario de Jorge Macri, para que el que vaya a competir sea el PRO y no el gobierno porteño. Mientras tanto, Jorge Macri, a través de un aliado de todas las horas, el vinguero Daniel Angelici, intenta financiar otras listas que dividan a la oposición, entre ellas listas radicales. ¿Qué busca Mauricio Macri? Busca, en esta elección local, que se va a realizar el 18 de mayo, mostrarle a Milei que el PRO sigue vivo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué busca Milei? Que el PRO salga tercero o cuarto. Es un objetivo importante. En el anillaco de los Macri, por decirlo en términos menemistas, o en el calafate de los Macri, por decirlo en términos kirchneristas, es decir, en su principal base de poder. Y miran desde un costado los peronistas.
liderados por Juan Manuel Olmos, con alguien filo radical que viene del radicalismo, Leandro Santoro, como primer candidato para competir en esta pelea por la legislatura, y dicen, si todo lo demás se divide, nosotros, que somos la minoría más homogénea, o la primera minoría, podemos ganar. ¿Y saben qué? En el gobierno dicen, tal vez gane el peronismo. Para nosotros no es problema, nuestro objetivo es que pierda el PRO. Eso piensa la gente de Milei. En este contexto, donde Macri necesita acumular fuerza en la ciudad de Buenos Aires para ir después a una negociación con Milei para las elecciones de octubre y pactar con Milei la lista de senadores y la lista de diputados, porque si no va a ese pacto probablemente el candidato a senador tenga que ser Mauricio Macri y él no quiere serlo. En este contexto, donde Macri necesita tener a todo el PRO detrás, no solo Larreta inicia su propia carrera hacia la legislatura con una fuerza propia, sino que el gobierno ofende hoy a Macri con esta foto. Cuando Macri necesita todo el PRO detrás para negociar con Milei, Pucho Ritondo y Diego Santilli participan de una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, con Karina Milei, que ocupa la cabecera, por algo el hermano le dice el jefe, Lule Menem, que es el principal operador político de Karina Milei, primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Sebastián Pareja, que es el operador que arma a las fuerzas del cielo sobre todo el conurbano bonaerense. Después nos va a decir bien quién es Daniel Vilota. Y le dicen a Macri, no necesitamos que vengas porque ya tenemos a tus hombres de la provincia de Buenos Aires. Santilli y Ritondo vinieron solos. ¿Te avisaron? Macri está en Cartagena. Es una hermosa foto. ¿Por qué? Porque si uno la mira bien, son todos peronistas. Los únicos no peronistas, hasta donde sabemos, son los Milei. Menem, no hay que aclarar que es peronista. Parejas viene de Massa, el peronismo. Ritondo viene del peronismo de la capital y Santilli también. Sin embargo, la foto es contra el populismo. Es una foto que ellos presentan contra Cristina y contra Kicillof para establecer esa polarización. Pero indica muy bien un estilo de Milei, que es no hacer una política necesariamente antiperonista tipo Juntos por el Cambio. Él quiere tener una base peronista y en alguna medida estos dirigentes lo ayudan también a sintonizar por ese lado. Pero lo importante es que cuando Jorge Macri, le van a decir a Larreta, traidor porque te vas solo, aparecen otros traidores antes. Y Ritondo, que hay que destacarlo. ¿Por qué? Y porque Ritondo es el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. ¿Qué me está indicando esta foto? Que después de las elecciones, esta gente va a un interbloque del PRO con Milei, en un momento en que Macri dice hay que frenar a Milei. Entonces acá hay que plantearse un interrogante, o Macri se lo tendría que estar planteando. ¿Cuál es el motivo por el que Macri puede mantener su liderazgo y mantener la lealtad de buena parte del PRO detrás de sí, si no tiene un proyecto político electoral? Dicho de manera más clara, ¿es posible que Macri mantenga su liderazgo si no empieza desde hoy a pensar una candidatura presidencial de él mismo para el 2027? Esta es la encrucijada en la que está Macri frente a estas disidencias y a esta descomposición del PRO. Entran las balas por Libra, entran las balas por el desorden parlamentario, que a muchos inversores les preocupa. Dicen, ¿con este Congreso va a gobernar Milei y va a hacer las grandes reformas el año que viene? Cae la imagen del gobierno, pero sigue habiendo un gran activo, que no es solamente el repliegue de la inflación. El gran activo es el colapso de todo lo que rodea a la política, sacando al gobierno nacional. De eso vive Milei, por eso llegó Milei. Vamos a empezar Odisea
hablando con Horacio Rodríguez Larreta, que hoy es el hombre de la noticia. Después va a pintarnos Pancho Olivera una historia muy interesante. Tierra del Fuego, un fideicomiso que se creó para que las empresas de Tierra del Fuego le puedan dar lugar a otro tipo de economía, que no sea una economía tan subsidiada como la del régimen, que favorece básicamente a 2 empresas. ¿Cómo se crea un fideicomiso para eso? ¿Y cómo ese fideicomiso se lo termina quedando una de las empresas más beneficiarias del régimen, que es Mirgor, Nicky Caputo? Esta historia nos la va a contar Pancho Olivera. Vilota ya les avisé, ya les conté. Barras bravas, entrelazadas o al servicio de las fuerzas del cielo. Suena un poco contradictorio, pero Vilota nos trae ese mundo del conurbano que tiene muchas contradicciones. Ana Iparraguirre, Trump, ¿ayuda al gobierno que adhiere a Trump, adherir a Trump? ¿Qué pasa con la suerte de los gobiernos que son amigos de Trump? Nos va a hablar seguramente también del gobierno de Milei. Camila Perochena, y un tema muy interesante que nos saca totalmente de la agenda un poco repetitiva, fatigosa del día a día. ¿Por qué la gente más cercana a Milei delira con el Imperio Romano? ¿Qué están buscando en él? ¿Qué nos quieren decir cuando dicen Milei emperador? Y Carola Gil, que llega con el whisky y nos trae el anticipo del libro que están redactando en, ya que vamos a Roma, Las catacumbas de la libertad avanza. Las epístolas del cielo. Todavía no se publicaron, pero Carola ya las tiene y nos la va a anticipar esta noche. Acá están las redes, si quieres seguir Odisea, X, Instagram, TikTok. Empezamos, vamos a encontrarnos con Horacio Rodríguez Larreta. Nos va a confirmar ahora si es cierto, candidato a legislador porteño.